Bien, bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar y a ver qué hacemos cuando las cosas no nos salieron bien. Y acá Pablito nos va a enseñar angioplastia pulmonar, cuándo y cómo, y si existe una nueva estrategia fármaco-invasiva. Bueno, yo hoy le contaba a Nacho temprano, porque este año me pidieron que dé una charla y el título era Novedades en el tratamiento invasivo del TEP crónico. ¿Sí? Y no hay ninguna novedad. Hace varios años, o varios no, pero hace 3 años que la evidencia es la misma. Y la evidencia es pobre, igual que en el TEP agudo. Y dije, bueno, ¿qué puedo decir de nuevo en algo que no hay nada nuevo? Entonces, pensando un poquito, venía justo de todo durante este año, yo desarrollé un programa de entrenamiento que fue para el exterior y fue durante todo el año ese entrenamiento, por lo tanto tenía un montón de cosas leídas y amasadas. Digo, ¿qué puedo pensar? Y se me ocurrió pensar en un concepto novedoso. ¿Sí? Y fue que pensé, digo, existe algo fármaco-invasivo en el TEP crónico, que creo que lo tenemos en el TEP agudo también. Y tiene que ver, cuando uno piensa en el tratamiento del TEP agudo, de todo lo que hablamos es, perdón, yo hablo así, sacar la porquería que está dentro de la arteria. ¿Sí? Porque es un problema mecánico. Y la solución a esto va a ser mecánica, destapar lo que está ahí adentro. Entonces, el trombolítico es un excelente tratamiento, ¿no? Digamos, nadie tiene dudas que el trombolítico es bueno. El problema es todo lo malo que tiene. ¿Sí? Si el trombolítico no sangrara, el trombolítico sería la solución del TEP. ¿Sí? En el TEP crónico tenemos un problema, porque en el TEP crónico la obstrucción de la arteria no es trombo. ¿Sí? La obstrucción de la arteria es fibrosis. ¿Sí? Y aunque la cirugía se llama tromboendarterectomía, no saca trombo, saca fibrosis. ¿Sí? Entonces acá ya el trombolítico no es ninguna opción. Acá la opción es la cirugía. El tratamiento de la hipertensión pulmonar trombólica crónica es la tromboendarterectomía pulmonar, la cirugía. Punto final, se acabó la charla. ¿Sí? Ese es el tratamiento, es curativo. Los pacientes se curan con ese tratamiento. Ahora bien, entrando en un poquito en esto, en la fármaco-invasiva que les voy a hablar después, tiene que ver con este concepto que cuando empecé a usar esta diapositiva, que fue cuando se publicó en el 22 la guía, la usaba como algo hermoso. ¿Sí? Y después de uno va avanzando y la usa, y la usa, y la usa, y digo, che, qué porquería esto, ¿no? Porque significa que acá es cirugía, acá es angioplastia y acá tratamiento médico. ¿Sí? Y si mi paciente tiene un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto, ¿qué hago? Le hago cirugía, angioplastia y tratamiento médico, estamos todos felices, ¿no? ¿No? Vamos todos contentos. Bueno, yo creo que sí. Creo que nosotros no podemos pensar esto en compartimientos estancos, en que el paciente tiene alteraciones fibróticas de arterias lobares y segmentarias proximales, entonces se va a beneficiar con la tromboendarterectomía pulmonar. Y no podemos pensar que solo va a tener alteraciones fibróticas de arterias segmentarias distales y subsegmentarias y se va a beneficiar con la angioplastia pulmonar. Y tampoco podemos pensar que nuestro paciente va a tener solamente afectación microvascular y vasculopatía pulmonar y se va a beneficiar con tratamiento farmacológico. La terapia, sin ninguna duda, tiene que ser sinérgica y coadyuvante entre distintas fases de la enfermedad. ¿Sí? Yo a veces usaba un slide que acá no le puse un tiempo, digo, el proceso fisiopatológico es el trombolismo el trombolismo venoso. ¿Sí? Es el mismo fenómeno. Desde el trombo en la pata hasta el TEP. ¿Sí? Y el TEP crónico. Es lo mismo, en distintos estadios. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que pensar en cosas que sirvan para todo esto junto. ¿Y por qué digo que existe y nosotros sabemos hoy que el 40% de los pacientes por algún motivo no llega a la cirugía. Sabemos que es el mejor tratamiento. Se lo dije al principio, se terminó la charla. ¿Sí? Todos estamos pensando en el vacío que no vamos a comer ahora, pero lamentablemente yo tengo más boludeces para decir, así que me voy a tener que seguir escuchando un ratito más. 40% de los pacientes no es operable. Así que tenemos que pensar en algo más. Y es acá, y un 25% hacen hipertensión pulmonar recurrente o residual. Entonces tenemos un montón de pacientes que le tenemos que ofrecer algo más. ¿Sí? Tenemos un montón de pacientes
que están acá, ¿sí? Y que no son quirúrgicos. Y cuando digo no son quirúrgicos, y pensamos en terapias sinérgicas y coadyuvantes, definitivamente tenemos que pensar en angioplastia, tratamiento mecánico, ¿sí? Un problema mecánico lo vamos a resolver con un problema mecánico, una solución mecánica, ¿sí? Y una terapia farmacológica para más la vasculopatía y el tratamiento más periférico, ¿sí? Por eso pienso que hay una terapia sinérgica que es fármaco-invasiva y es a donde hoy se está dirigiendo la práctica de aquellos pacientes que no son operables. Y esto, por suerte, ya tiene un poquito más de evidencia. El tratamiento farmacológico nace en su evidencia en las recomendaciones con el CHEST 1 y 2, que demostró que el riociguat, una de las drogas que se utiliza, disminuye las resistencias vasculares, disminuye el NT-proBNP, disminuye las presiones pulmonares, mejora el gasto cardíaco y la clase funcional de los pacientes, ¿sí? Es un randomizado versus placebo. De aquí la guía lo recomienda para uso en estos pacientes, ¿sí? Después, que ahora vamos a charlar un poquito más, pero se comparó con un randomizado angioplastia y tratamiento médico. Empatamos, les cuento el final porque así hacemos más fácil el tema, pero porque tengo que venderme un poquito yo, hubo diferencias donde la angioplastia fue mejor que el tratamiento médico, ¿sí? Son dos estudios randomizados, un estudio japonés y un estudio europeo. En los dos, el resultado final fue el mismo, la angioplastia es mejor que el tratamiento farmacológico. Pero le dije que empatamos al final, así que les voy a contar un poquito más después qué significa eso. Entonces, ¿qué pasa con la angioplastia pulmonar puntualmente? Nosotros sabemos que la mortalidad de los pacientes que no se operan alcanza hasta el 50% a los 6 años, ¿sí? Sin embargo, en aquellos pacientes que no se operan y les podemos ofrecer algún tratamiento como la angioplastia, la mortalidad se reduce significativamente, ¿sí? Por lo tanto, de vuelta vamos a que la angioplastia tiene un rol en esto. Existe un camino allanado a esto. Muchas series de casos, primer caso reportado 80 y pico, primera serie 2001. Los cardiólogos intervencionistas somos muy rápidos para hacer las cosas. 2012, siguiente serie de casos, ¿sí? Ahí arranca todo el tratamiento más activo de la angioplastia pulmonar con balón, ¿sí? 2019 empiezan a haber metaanálisis de revisión de casos, siempre serie de casos, hasta este momento ningún randomizado, y ya teníamos reducciones significativas de presiones pulmonares, de resistencias. Esto es lo que ya escuchó la charla, si está Gabriel ahí está aburrido porque esto lo digo siempre, me emociona ver que mejora la saturación de oxígeno, son pacientes que tienen contraindicación de cirugía, pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, muchos de ellos dependientes de oxígeno domiciliario, y esto les saca la mochila, ¿sí? Le saca la mochila literal, ¿sí? Caminan sin estar agarrados a un cable, ¿sí? Eso les mejora significativamente la calidad de vida. Por supuesto, mejoran la caminata de 6 minutos. Y aquí vamos a charlar un poquitito nada más de este estudio que a mí me gusta mucho, que randomizó tratamiento farmacológico con riociguat versus angioplastia pulmonar con balón. Y la verdad que este es un estudio auspiciado por Bayer, ¿sí? Que es el que hace el riociguat, que es el mismo que auspició el CHEST, ¿sí? Por el cual se aprobó el riociguat. Y tiene el CHEST 1 y 2 es el mismo estudio partido por la mitad, ¿sí? En el CHEST 1 se randomizó pacientes riociguat versus placebo. A las 16 semanas se les ofreció a los pacientes que estaban en el grupo placebo darles riociguat. Ese es el CHEST 2, ¿sí? Y vieron qué pasaba. Y vieron que los pacientes que recibían riociguat después de 16 semanas tenían resultados similares a los del otro grupo, ¿sí? Acá ¿qué hicieron? También partieron en la mitad del estudio. Por suerte publicaron, o sea, es un solo estudio, está todo juntito publicado, hay una publicación intermedia, pero lo leen todo juntito. Lo partieron por la mitad, ¿sí? En este caso, a las, ahora no me acuerdo porque son 26 semanas, ahora ya se las voy a... Sí, 26 semanas de seguimiento, ¿sí? Y lo que hicieron fue randomizar tratamiento riociguat versus angioplastia pulmonar con balón, ¿sí? Ver qué pasaba a las 26 semanas, se evaluaba funcionalmente el paciente y las resistencias vasculares pulmonares, si cumplía criterios de tratamiento efectivo, que era que esté en una clase funcional menor a 2 y que tenga menos de 320 resistencias pulmonares, quedaba en el grupo que había sido asignado, ¿sí? Si no cumplía, se le ofrecía la otra rama, ¿sí? A los que habían recibido riociguat se les ofrecía angioplastia, a los que habían recibido angioplastia se les ofrecía riociguat, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en eso más adelante. ¿Qué demostró en la primera parte? ¿Sí? En las primeras 26 semanas del estudio, que la angioplastia reducía más significativamente las presiones pulmonares en una reducción del 60% versus un 30% del tratamiento médico,
mejoraba aún más la clase funcional, casi 90% versus el 50% del tratamiento médico, reducía más el NT-proBNP que el tratamiento médico y reducía más la presión pulmonar que el tratamiento médico. ¿Sí? Pero la vida tiene un pero. ¿Sí? Obviamente que tuvo más eventos adversos. ¿No? Ahora, si bien tuvo más eventos adversos, yo en esto me detengo un poquito, porque el tratamiento médico fue uno. ¿Sí? Las angioplastias pulmonares, nosotros vamos a ver que se trataron en total 53 pacientes recibieron pastillitas, 52 pacientes se hicieron angioplastia. ¿Sí? Pero no se hicieron 52 angioplastias. ¿Sí? Se hicieron 400 angioplastias. ¿Sí? Y si bien tuvieron complicaciones 22 pacientes, hubo solamente 30 eventos. ¿Sí? Que representa mucho menos la tasa de eventos adversos que la cantidad de pacientes afectados. ¿Sí? Y a su vez, esto fue mejorando con la experiencia de los operadores. Ahora, ¿qué eventos adversos tuvieron en este estudio? Bueno, ninguno de ellos fue muy significativo. Si bien hubo casos de hemoptisis e injuria pulmonar, ninguno requirió tratamiento específico sobre eso. No hubo mortalidades asociadas a ninguna de las dos terapias. ¿Sí? Otros eventos adversos más frecuentes en la grupo de intervención tienen que ver, que fue en periferia de edema, fue en Riociguat. Después en tratamiento médico, eventos adversos tipo epistaxis y cosas más banales. Ahora, ¿qué pasó? Yo le decía que estaba partido a la mitad, 26 semanas. ¿Qué pasó a las 26 semanas? Del grupo que había recibido Riociguat, inicialmente, solo el 25% cumplía esos criterios de tratamiento efectivo y quedó solamente con Riociguat. El 75% de los pacientes se les agregó una angioplastia pulmonar con balón. ¿Sí? Exactamente lo contrario pasó en el otro grupo. El 65% de los pacientes quedó solamente con angioplastia. ¿Sí? Y el 35% de los pacientes se les agregó Riociguat. ¿Qué pasó en estos pacientes? Bueno, hubo cambios similares en las resistencias vasculares pulmonares, hubo sí una mucho mayor reducción de la clase mejoría en la clase funcional de aquellos pacientes que se les agregó Riociguat a la angioplastia pulmonar con balón. Ahora, ¿cuál fue no es conclusión, pero me sale el finding, el hallazgo más importante de esta segunda fase del estudio es que los eventos relacionados a la angioplastia pulmonar con balón, como habíamos visto antes, fueron significativamente menor en aquellos pacientes que habían recibido primero Riociguat y después angioplastia pulmonar. Yo, para no aburrirlos con evidencia y con mostrarles cosas, esto tiene su lógica, digamos, porque sin ninguna duda, aquellos pacientes que ya venían pretratados con Riociguat tenían perfiles hemodinámicos mejores, ¿sí?, que aquellos que no habían sido pretratados. Y nosotros hoy sabemos que los pacientes que tienen peores perfiles hemodinámicos les va peor con cualquier tratamiento, digamos, con angioplastia, con cirugía, con tratamiento médico. ¿Sí? Entonces eso tiene cierta lógica que hayan mejorado los eventos adversos. De hecho, hoy, cuando nosotros empezamos la terapia con angioplastia pulmonar con balón, aquellos pacientes que tienen perfiles hemodinámicos muy malos, los hacemos de a muy poquitito. ¿Sí? Aquí tuvimos la experiencia de hacer una angioplastia de rescate. ¿Se acuerdan? Le abrimos 2 ramitos pedorro chiquitito y después veamos. ¿Sí? Esa paciente después se pudo operar y anduvo muy bien, digamos, pero lo que hicimos fue una cosa muy chiquita para mejorar el perfil hemodinámico, nada más. Y en los tratamientos que hoy estamos haciendo angioplastia con esos pacientes de tan alto riesgo, es primero intentar mejorar el perfil hemodinámico de a poquito y después avanzar, para evitar los eventos adversos. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que les decía, el concepto del tratamiento fármaco-invasivo. ¿Sí? ¿Acá hay alguien que haga hipertensión pulmonar? No, somos más intervencionistas ahora, que somos los que estamos pensando en el vacío, somos los más gorditos. En la hipertensión pulmonar, el tratamiento de elección para los pacientes hoy, en casi todos los grupos, en casi todos los estadios, es terapia dual. ¿Sí? El tratamiento inicial es con 2 fármacos con 2 mecanismos de acción distintos. Y en lo personal creo que en el grupo 4, en la hipertensión pulmonar trombólica crónica, estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando con terapia dual, con 2 mecanismos de acción distintos. Le abrimos la arteria, ¿sí? Disminuimos la obstrucción macrovascular, bajamos la presión media de la arteria pulmonar
Y por otro lado, trabajamos sobre la vasodilatación periférica a través de GMP cíclico y qué sé yo, con el riociguat, aumentando el gasto cardíaco, mejorando la función del ventrículo derecho y reduciendo las resistencias vasculares pulmonares. ¿Sí? Entonces estamos trabajando sobre ese mecanismo dual. Seguimos lo que se hace en grupo 1, en grupo 3, en todos los otros grupos. ¿Sí? ¿Qué pasó con las complicaciones a lo largo de la experiencia? La angioplastia pulmonar de hoy no tiene nada que ver con esa que les decía en el 2001, ni tampoco con la del 2011, esa es una realidad. Y cuando vemos qué pasó con los eventos adversos pre-2017 y después del 2017, que es donde particularmente se empieza a escalonar mucho la angioplastia pulmonar con balón, si ustedes buscan registros de esta época, van a ver que la media de procedimientos por paciente era entre 2 y 3, ¿sí? Y si ustedes buscan los registros de este periodo, van a ver que la media de procedimientos es de 6 a 7, ¿sí? Más del doble de lo que se hacía antes. Y esto va de la mano de una reducción muy significativa desde las complicaciones vasculares arteriales, el edema de reperfusión, casi no hay ventilación mecánica y casi no hay mortalidad. Perdón, y la mortalidad se redujo mucho. ¿Sí? Entonces, definitivamente es algo que está evolucionando y que estamos aprendiendo. Y otra cosa que hay acá en el medio es también el riociguat. Las guías hoy ya recomiendan la angioplastia pulmonar con balón en aquellos pacientes que son técnicamente inoperables o que tienen hipertensión pulmonar residual o persistente luego de la cirugía, ¿sí? Con un nivel de indicación 1, con nivel de evidencia B. Creo que es generoso el nivel de evidencia B, digamos, pero bueno, eso es lo que ponen y ellos saben más que yo. El riociguat también tiene un alto grado de indicación y sí, muchísimo más flojo de papeles es el tratamiento previo a la angioplastia con riociguat, porque bueno, es una conclusión de un endpoint secundario de un estudio, un único randomizado que lo demuestra, pero bueno, en lo personal, a mí me parece que tiene lógica y lo uso bastante, esta secuencia de primero iniciar el tratamiento médico y segundo hacer la angioplastia pulmonar. ¿Sí? ¿Qué pienso yo? ¿Cuáles son mis preguntas claves para pensar en qué pacientes se pueden beneficiar más con un tratamiento o con el otro? Primero, si la carga de la enfermedad obstructiva se correlaciona con el impacto hemodinámico y con los síntomas. Si un paciente con mucha carga trombótica, que tiene muchos síntomas, estamos perfectos. Con muy poca carga trombótica, con muchos síntomas, con mucho impacto hemodinámico, algo más está pasando. ¿Sí? Vasos enfermos son accesibles quirúrgicamente, comorbilidades del paciente que no permite seguir pensando en la traumaterapia quirúrgica como primera opción. ¿Sí? Eso es muy importante. Pensar en que la primera opción es la cirugía. ¿Sí? Lamentablemente todavía no me puedo sentar a discutir qué es mejor, si la cirugía o la angioplastia. ¿Sí? No tengo esa chance. Ahora me peleo con los clínicos, no con los cirujanos. Y en cómo armar un programa, creo que esto es importante. Creo que esto, igual que el PERT, estoy convencido que tiene que funcionar. El programa de TEP crónico tiene que ser un programa de TEP crónico. No podemos nosotros hacerla por la nuestra, porque creo que no vamos a tener éxito. Creo que lo más importante es que tiene que ser un programa de hipertensión y no de angioplastia pulmonar. ¿Sí? Lo segundo es que hay que estimular el debate. ¿Sí? Si algo que me he llevado de este lugar de trabajo que tuve la suerte de visitar muchas veces, es que acá se discute y se discute en serio entre todos, y creo que eso es muy, muy importante. Hay que fortalecer el departamento de imagen, esto me parece fundamental, porque creo que es una pata floja en muchos centros, y creo que esto hay que hablar, hay que sentarse, hay que buscar, hay que decirle cuáles son nuestras necesidades, digamos, qué necesitamos para que nos ayuden. Estimular el equipo quirúrgico, ¿sí? Lamentablemente es el tratamiento de elección. Así que hay que estimularlo y después pensar en la angioplastia pulmonar con balón. ¿Sí? Tener en cuenta que la angioplastia es una herramienta más, ¿sí? No es el tratamiento de elección, es una herramienta más. Tenemos que empezar con las lesiones más fáciles, ir avanzando en la complejidad y ayudarse de los que tienen un poquito más de experiencia. Fundamental, vuelvo a decir, pensar siempre en el centro cuál es el paciente quirúrgico, ¿sí? Y después de eso ir hacia la discusión entre todos para definir cuál es el mejor candidato quirúrgico, de ahí sacar, lamentablemente todavía nos queda el descarte. En cuanto a qué pacientes son angioplastiables o no, creo que de vuelta lo mismo, primero es quirúrgico, no es quirúrgico que pensamos, y creo que el único que no podemos acceder hoy, o que no deberíamos acceder hoy, deberíamos insistirle mucho al cirujano, es aquellos coágulos
o trombos muy grandes, centrales y que generan oclusiones totales de una rama principal de uno de los dos pulmones. ¿Sí? Creo que ahí la angioplastia todavía no está lo suficientemente desarrollada para tratar a esos pacientes. Después el resto de los pacientes creo que podemos tratarlos. Finalmente y cortito, porque ya todos tenemos hambre, contarles un paciente. Básicamente es una mujer de 40 años, hipertensión pulmonar trombólica crónica, le hicimos el cateterismo derecho, tenía algunas cosas muy importantes, 52 de media, un índice cardíaco de 2,20 que no está tampoco tan mal, ¿sí? Pero 64 de venosa mixta y resistencias pulmonares 1235, ¿sí? Les muestro la angiografía pulmonar. Este es el pulmón izquierdo. Bueno, tiene todo, digamos, ¿no? Tiene todo tapado, ¿sí? Este es el pulmón derecho. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos 5 minutos para discutirlo o no? 3 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Quién vota cirugía? La operamos. ¿Sí? La operamos. Bueno, nos fue bastante mal porque la paciente tuvo hipertensión pulmonar residual, ¿sí? La verdad que la cantidad de trombo que pudimos sacar fue poco, le intentamos poner riociguat, no se autorizó, la paciente se fue con sildenafil y loprost y muchas cosas psiquiátricas que usaba la paciente. Empezó riociguat, a los 6 meses del riociguat le hacemos un cateterismo derecho de nuevo. Seguía sintomática por disnea la paciente, le hacemos el cateterismo, 34 de media, 1,86 de índice, casi 800 de resistencias. ¿Qué hacemos? Recirugía. ¿Hacemos angioplastia? Bueno, primero le hicimos la angiografía. Créanme que no es la misma que la prequirúrgica. No me equivoqué de imagen, es otra. ¿Sí? El pulmón izquierdo estaba prácticamente igual, el derecho estaba un poco mejor, ¿sí? Pero seguía teniendo lesiones por todos lados. ¿Sí? Planeamos hacerle 4 sesiones a esta paciente. Le hicimos esta primera sesión, ¿sí? Donde fuimos a la base izquierda. La base del pulmón izquierdo es lo más difícil para el cirujano para acceder, así que sabíamos que ese era el peor territorio. Empezamos por ahí, cuerdita, dilatamos con balones de forma progresiva. Fíjense cómo se abre ese ramo lobar inferior con 3 ramos subsegmentarios, digamos. O sea, la verdad que abrimos un ramo muy lindo en esta base. Un ramo inferolateral, de vuelta a lo mismo, un ramo segmentario, fíjense, hay una lesión subtotal proximal. Se abre, fíjense cómo quedó el resultado final y le abrimos algo del lóbulo superior. ¿Sí? ¿Cómo? No, esa fue la primera etapa. Todo eso fue la primera etapa. ¿Sí? Esto es después de la primera angioplastia. Esto significa que este es el cateterismo de la segunda angioplastia, ¿no? O pre-segunda, digamos. Yo que hacer post-primera, pero fue el día que vino a hacerse la segunda angioplastia. Fíjese, ya tuvo algo de reducción de las presiones pulmonares, algo de mejoría del índice cardíaco, mejoraron las resistencias vasculares y mejoró también la venosa mixta. ¿Sí? Vino para su segunda angioplastia, acá tratamos el lóbulo inferior izquierdo. Esto fue terrible. Terrible, tuvimos 25 horas para llegar ahí. ¿Sí? Vos no me contaba llegar ahí, que la tridimensionalidad del pulmón es muy compleja. Los chicos también compartimos sala. Hacer esto, tuvimos 4 horas de sala para hacer esa porquería que le hicimos ahí. Pero bueno, esto es lo que le hicimos. La paciente se fue de la sala y dijo que no quería volver nunca más a la sala de cateterismos porque llamativamente se fue sin disnea. ¿Sí? Después de mucho trabajo, logramos convencerla de por lo menos hacerle, esto es toda la segunda sesión, pensé que había sido nada más que lo anterior, le hicimos algo, este es el lóbulo, este es el ramo segmentario inferior del lóbulo medio, ¿sí? Y logramos, esto es su cateterismo derecho nada más que le hicimos, que fue un año después de la segunda angioplastia, ¿sí? Seguía en tratamiento con riociguat, un año después de la segunda angioplastia logramos convencerla para hacerle tratamiento médico. Fíjense, 17 de media pulmonar, volumen, índice cardíaco 227, 30 días de resistencias vasculares pulmonares. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a insistir que creo que el tratamiento acá tiene que ser conjunto. Acá la gran pregunta es qué hacemos acá con el tratamiento médico. ¿Sí? ¿Qué hicimos con el tratamiento médico? Esto en medicina, las cosas no salen como las tenemos planeadas. La paciente falleció 3 meses después de esto en un accidente automovilístico.
Nosotros todavía estamos discutiendo qué le íbamos a hacer, porque no nos poníamos de acuerdo, pero falleció en un accidente de tránsito. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero que les haya servido un poquito. Mostraste que parece ser mejor hacer riosiguat antes de hacer la angioplastia. ¿Qué pasa con el riosiguat antes de la cirugía? Con la angioplastia, si hicieras antes de la cirugía, ¿te modifica, te perturba en algo? Sí. A ver, lo más importante es que el tratamiento quirúrgico tiene que hacerse lo más rápido posible. ¿Sí? Por lo tanto, con respecto hay poquita cosa de tratamiento farmacológico prequirúrgico. Lo primero que se demostró es que el tratamiento farmacológico retrasa la cirugía y eso es peor para el paciente. ¿Sí? Lo siguiente que se demostró es que puntualmente el riosiguat podría generar mayor riesgo en el clivaje, en la separación de ese tracto fibroso que tiene que sacar el cirujano. No pasa lo mismo con otras drogas que yo no puse como el teprostenil y el macitental. ¿Sí? Con respecto a la angioplastia prequirúrgico, es un grave problema para el cirujano, ¿sí? Porque nosotros le rompemos el plano de disección, ¿sí? Por lo tanto, ahí sí hay que evitarla al máximo, digamos. Nosotros el caso que hicimos fue porque no teníamos otra opción, digamos, o sea, y de hecho no lo hice nunca más y cuando uno va a fijar la literatura, hay casos reportados, pero muy pocos, ¿sí? Y cuando vos hablás con cirujanos de mucha experiencia, ¿sí? Porque es lógico que alguien no tenga tanta experiencia diga, no me toques nada porque me rompe todo. Pero ahora con lo de mucha experiencia, te dice, yo cada vez que entro después de una angioplastia, para mí es una catástrofe. ¿Te sirve la tomografía como para programarla? No. No, Es angiografía, necesitas sí o sí. hacer la angiografía. ¿Por qué? Porque la angiografía es donde podés clasificar de mejor manera el tipo de lesión, ¿sí? Y acá es muy importante para el planning el tipo de lesión. Y también es muy útil para definir qué paciente operar y qué no, y cuál no. ¿Existe algún material dedicado? Porque hoy se habla mucho de materiales dedicados para a la mañana temprana para la parte aguda, en trombosis venosa profunda, en la parte aguda para TEP, y para la parte crónica nos quedamos sin nada. Para angioplastia pulmonar, ¿existe algún material dedicado? En Japón hay cuerdas dedicadas. Nada más que cuerdas dedicadas que están solamente disponibles en Japón. En el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, por lo menos donde tuve contacto yo, no están disponibles y usamos cuerdas coronarias y balones coronarios. Materiales coronarios. ¿Y IBUS? Sí. Bueno, IBUS en su momento hubo como un auge para lo pulmonar, por lo menos con quien yo empecé a hablar de esto, estaba muy en contra del uso de IBUS porque decía que no aportaba absolutamente nada. Hoy los japoneses están resurgiendo el IBUS en el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Yo todavía tengo mis dudas de cuál es el beneficio. Sí es cierto que hoy el tratamiento, los objetivos terapéuticos de la angioplastia pulmonar han cambiado, digamos. O sea, cuando empecé el programa en el 2015, el objetivo terapéutico era la mejoría sintomática del paciente. ¿Sí? El paciente mejoraba los síntomas, era suficiente para parar las angioplastias. ¿Sí? Por eso también cambió la cantidad de casos de angioplastias que se hacen, ¿no? Hoy el objetivo terapéutico es abrir todo. ¿Sí? Y no solo abrir todo, sino en busca de la normalización de la presión arterial pulmonar. ¿Sí? Entonces, para el abrir todo, yo acá puse una sola angiografía pulmonar, pero no es tan fácil hacer diagnóstico con la angiografía pulmonar, ni tampoco con la tomografía, digamos. O sea, entonces, ahí el IBUS sí ayuda mucho más. Entonces, yo creo que por ahí esos pacientes que angiográficamente uno no los encuentra mucho, pero que todavía tienen presiones altas, uno por ahí podría empezar a buscar con IBUS lesiones más definidas. En mi paciente que tiene 26, 27 de media pulmonar, ¿vos irías con riociguat primero a ver qué pasa o le pondrías riociguat y le programarías en 2 meses la angioplastia pulmonar? ¿Está sintomática? Sí. No sé. Si no está sintomática no le haría nada. Nada, ni riociguat ni nada. Si no está sintomática, le haría una buena angiografía pulmonar para ver cuánta es la verdadera carga que tenga, digamos. O sea, porque por una rama que tenga hipertensión pulmonar es poco, lo más probable es que tenga una rama importante, ¿no? Por ahí puede ser la lobar superior, digamos, una rama importante, y mucho distal. Y ese paciente
lo descartás de cirugía por la distribución anatómica de la enfermedad, y ahí sí, Ríos Iguat y angioplastia. ¿Sí? Y empezaría, por supuesto, por una rama principal, lobar, lo que fuese, y después por todos los suplementarios que tenga por cualquier lado. ¿Y hay algún tiempo del Riociguat antes de la angioplastia? ¿Se lo das un mes antes, 2 semanas antes? La recomendación es llegar a la dosis óptima. La dosis óptima es la máxima tolerada, la dosis máxima recomendada es 2.5 miligramos cada 8 horas. Una vez que vos llegaste a la dosis, le podrías hacer la angioplastia. En lo personal, la mitad de los pacientes le empiezo a hacer la angioplastia porque todavía están dando vuelta que le llega el Riociguat, que no le llega el Riociguat. Le llegó hace 15 días y estamos hace 3 meses dando vuelta. Entonces, yo les hago. Sí, lo que hago es, cuando el paciente tiene más de 1000 dinas de resistencias vasculares, soy extremadamente conservador en las primeras sesiones. Extremadamente conservador. Yo empecé siendo, Nacho me ayudó en las primeras, digamos, o sea, muy conservador, abría muy poquito. Hoy abro mucho más, vieron esa que ahí que le abrimos un montón de vasos en la primera sesión. Y bueno, ella tenía resistencias altas puntualmente, pero le abrí ramos segmentarios grandes, digamos. En realidad no hice tantas angioplastias el primero, porque fueron 2, 3 vasos, ¿sí? Fueron grandes, pero fueron 3. Hoy con resistencias altas, capaz que abro 2 y terminé el procedimiento. Ahí responde justo la pregunta que nos hizo Ernesto Duarte, que está acompañándonos. Ernesto, anda a descansar. Te mandamos un abrazo. No sé si hay más preguntas. Y si no, nos vamos a comer. Por lo que vi hay como 2 tendencias ahora, o para ir despacio, a ir a un solo segmento no, pero lóbulo, tocar pocas lesiones a lo máximo posible, o ir a varios segmentos, varios lóbulos, e ir con angioplastia menos agresivas, con relaciones diámetro balón-vaso más... No, balón-vaso siempre es la misma relación, nunca sobrepasar el punto 8. ¿Sí? Bien. Punto 7, punto 8 de relación balón-vaso. ¿Sí? Porque hay que recordar que acá el resultado no se mide por la cantidad de vaso abierto, sino por la cantidad de territorio destapado y el retorno venoso. ¿Sí? Digamos, de acá, yo siempre digo, cuando esta charla la doy técnica, digo, lo primero que hay que hacer es sacarse el chip de hemodinamista. ¿Sí? Yo creo que, esto no sé si lo voy a decir que estando grabado, pero digo, los skills tienen que ser los de un hemodinamista. ¿Sí? La habilidad manual es la de un hemodinamista. Yo tuve la desgracia de trabajar con gente no entrenada y uno la pasa muy mal. Entonces tiene que ser con alguien que esté entrenado en hemodinamia. Digamos. O sea, digo un hemodinamista, digamos, del palo que sea, un intervencionista que esté entrenado en esto, digamos. O sea, tenés que tener entrenamiento. Es como que yo quiero hacer un infrapatelar y no sepa hacer una derecha tercio medio, digamos. O sea, tenés que tener entrenamiento, digamos. No puedes empezar tu praxis manual con la angioplastia pulmonar. Cuando vos ves lo que se hace, parece muy sencillo hacer, manualmente no es tan sencillo. ¿Sí? Un colega nuestro una vez me dice, cuando terminamos de hacer el caso, me dice, la verdad que pensé que te estaba llamando al pedo. ¿Sí? Y tuvimos 4 horas para cruzar una lesión. ¿Sí? Te digo, creo que lo que se ha hablado hoy, la anatomía pulmonar es muy distinta. Hoy lo que se intenta abrir es lo máximo, hoy la escuela es, la tendencia es abrir lo máximo posible. Empezando por ramos grandes y siguiendo los subsegmentarios, digamos. O sea, uno va buscando en eso. Ahora, ¿por qué empezar y qué hacer? Eso es lo más discutido, digamos. Estamos los que vamos más a lo fisiológico, que es empezamos por abajo y empezamos a subir, ¿sí? Y están a los que están empezando a hacer fusión con lo que vos ves angiográfico y con el BQ. Okay. ¿Sí? Entonces vas a buscar las mayores áreas de mismatch para tratar. A mí me parece muy inteligente eso, digamos. O sea, requiere mucha más expertise también. Muchas gracias. En esa rama inferior del lóbulo medio derecho, el retorno venoso, impresionante. Y hacerlo es muy gráfico. Ahora, yo, en este entrenamiento que les decía, que fue la primera angioplastia que le hacía el médico ahí, no entendía que yo le hacía tanta relevancia a eso y abrimos un vaso y de repente apareció la vena, digamos. O sea, no sé, es como decir, no hay vena y hay vena. ¿Sí? Bueno, la verdad que creo que los que quedamos acá somos los fanáticos y nos podríamos quedar todo el día hablando de esto, pero vamos a perder la reserva. Así que, no,
Ahora, Flora, la verdad que estoy muy agradecido, muy contento con el desarrollo de esta jornada. Altísima discusión de cada uno de los participantes, los temas y las propuestas, la verdad que me parecieron súper interesantes. Realmente tenemos mucho por mejorar en todos los aspectos en lo que hemos visto y la verdad que muy contento de formar parte de un grupo de gente como bueno, los que han participado para seguir buscando justamente esta mejoría. Gracias Inari Medical, Cirugía del Este Biosud, gracias Boston Scientific, Mediton, gracias a todos los que hicieron posible este evento y bueno, en realidad a todos ustedes que están acá. Y espero que el año que viene podamos organizar una jornada, por ahí no un sábado a la mañana. Así que les dejamos la propuesta para el año que viene y bueno, nuevamente muchas gracias.